Buen día para todos los que se han ido agregando. Hoy vamos a hacer una clase desde el punto de vista teórico breve, pero interesante, decimos nosotros, esperemos ustedes digan lo mismo, más que todo porque vamos a hacer como un repaso de lo que veníamos viendo y vamos a dejar planteado para un próximo encuentro la idea del cambio organizacional, ¿sí? Y adelantaremos algunas ideas que les vamos a pedir que lean un poco más adelante, vinculadas con la resistencia al cambio, ¿sí? Algo que es una frase bastante común en nuestras organizaciones y que es, por decirlo de alguna manera, como un latiguillo, ¿no? Bueno, acá la gente tiene resistencia al cambio, dice el conductor de la organización, el representante de la organización, cuando nunca pensó, por ejemplo, en comunicarles los alcances del cambio a sus trabajadores, ¿sí? A quienes integran la organización. Entonces, hacia la clase que viene vamos a adelantar un poco a desarrollar un poco la idea que vamos a adelantar ahora. Pero como hacemos normalmente, si no les parece mal, vamos a tratar de hacer como un pantallazo de dónde estamos hoy en el desarrollo de la materia. Nosotros habíamos visto en nuestro último encuentro, cuando habíamos terminado de desarrollar la idea de Crozier de las relaciones de poder en las organizaciones, que el poder en las organizaciones debía ser analizado, debía ser visto como un conjunto de estrategias, como un conjunto de manifestaciones de esas estrategias que los actores llevaban a cabo. Acuérdense que cuando decíamos actores es porque Crozier junto con Friedberg desarrollan ese término, pero nosotros lo podemos vincular con la idea de integrantes de la organización, trabajadores y trabajadoras de la organización, desarrollan conductas desde el punto de vista o desde el costado informal de lo que pauta la organización, y que el control, el manejo de esas áreas que habíamos llamado áreas de incertidumbre, o de incerteza, como decía el texto de Petit, que habíamos conversado en la clase anterior, cómo el poder controlar esas áreas les daba a determinados grupos, ¿sí? Una relación de, si ustedes quieren llamarlo así, superioridad, de poder controlar a los demás actores que estaban en juego en esa relación. Es decir, la posibilidad de prever cómo manejar una situación de incertidumbre. Ahí podríamos decir que una situación de incertidumbre podría ser un cambio que la organización decide hacer. Siempre va a haber más sectores que están en condiciones de entender un poco más el cambio, de pensar un poco más el cambio, o de explicar por qué la organización se piensa ese cambio. Bien, esos actores van a poder controlar un poco más, prever un poco más hacia dónde la organización se va a dirigir, hacia dónde la organización está tratando de cambiar. ¿Alguna duda o pregunta sobre eso? ¿No? Bien, hasta acá parecería ser que, bueno, viene la escuela clásica, viene la escuela de las relaciones humanas, viene la teoría estructuralista de las relaciones de poder, y todo, digamos, funciona como una especie de acumulación, y no hay ¿cómo decirlo?, una visión crítica del andamiaje que se va armando sobre el análisis de las organizaciones, sobre el análisis institucional, si bien ahí habría que diferenciar un poco, pero básicamente para entenderlo así. Bueno, en realidad, digamos, las críticas estaban siempre, pero nuestra idea es, en esta dinámica que nos limita un poco los recursos, hablar ahora del punto de vista de las críticas, porque va a ser a la organización formal, a la organización burocrática formal, y a la organización enriquecida, si ustedes quieren, con la visión de las relaciones interpersonales, las relaciones al interior del grupo,
la idea de que el cambio, cuando es aprobado, cuando el cambio se transita por un andarivel de lo grupal, tiende a ser más aceptado que el cambio desde el punto de vista individual, digamos, por todo ese juego de ideas que veníamos desarrollando. Nosotros vamos ahora a hablar, sí, digamos, de un análisis crítico del funcionamiento de las organizaciones burocráticas. Ese análisis crítico uno lo podría plantear, en primer lugar, desde una perspectiva más general. Y vamos a empezar por ahí, para después avanzar con un autor, lo adelantamos, que se llama Robert Merton. En términos generales, nosotros podríamos decir lo siguiente. Bien, ¿todos están viendo la pantalla? ¿Sí? Las causas de las disfunciones de la burocracia básicamente residen en que la organización la organización burocrática no tiene en cuenta lo que nosotros ya conocemos como organización informal, ¿sí? Es decir, las diferentes maneras en que todos los trabajadores tienen de analizar, de ver, de presentarse frente a esa organización, y luego, una vez que están en la organización, de presentarse en el conjunto de relaciones que van constituyendo ese sistema informal que se expresa en lo que habíamos dicho era el sociograma de la organización, que no se puede construir teóricamente, sino que al sociograma llegamos luego de trabajar en la organización, luego de diagnosticar la organización y ver por dónde pasan las verdaderas manifestaciones de ciertas relaciones de legitimidad, de obediencia, de aprecio. A todos nos ha pasado de tener algún jefe que decíamos, ¿por qué no será aquel otro nuestro jefe? ¿Sí? Para dar un ejemplo. Esa organización informal que se presenta alejada del análisis de la organización burocrática, en términos más modernos, podríamos decir que la organización burocrática no le permite analizar lo que hoy llamamos variaciones de desempeño. Es decir, una idea que se vincula con el desarrollo de capacidades dentro de la organización. La organización burocrática nos contrata, nos paga para desarrollar una tarea, sin interesarse en si no somos mejores en algún otro tipo de tareas. Lo que en términos más modernos se llama en las organizaciones el análisis de desempeño, ¿sí? Es decir, yo construyo un perfil de puesto para un determinado lugar, por ejemplo, el responsable de comunicación institucional, y a ese puesto le defino o le otorgo determinadas habilidades o condiciones que tiene que tener, ¿sí? Esas habilidades pueden ser formales, tener menos de 35 años de edad, tener título de licenciado en comunicación social, tener 5 años de experiencia en puestos similares. ¿Vieron cuando vamos al diario y buscamos trabajo que hay ciertas condiciones? Bien, esas condiciones son como el costado formal, ¿sí? El costado objetivo de un desempeño basado en una habilidad. Bien, la organización burocrática eso no lo tiene en cuenta. Uno podría decir que las organizaciones modernas van a ser las que empiecen a tener en cuenta esa situación. ¿Cómo las vamos a llamar? A esas organizaciones que evalúan las posibilidades, las habilidades, las competencias de las personas más allá del lugar que puedan ocupar circunstancialmente en la burocracia, en la organización burocrática, organizaciones con capacidad de aprender. Bien. Weber analizó la burocracia desde una idea mecánica y no política, ¿sí? Lo que habíamos dicho, la racionalidad de la organización clásica, la organización weberiana, era, dado una determinada situación, se va a producir otra determinada situación. No hay contaminantes informales, subjetivos. Va a ser el autor que habíamos adelantado, Robert Merton, quien va a definir, quien va a conceptualizar. Merton es un estructural funcionalista y deberíamos subrayar el carácter funcionalista de su desarrollo. Merton es un sociólogo
que se desarrolla en Estados Unidos, falleció en el año 2003, así que dentro de todo es un autor contemporáneo, si bien la obra que se usa para hablar de las disfunciones de la burocracia es del año 50, si no me equivoco, Estructura burocrática y personalidad, así se llama. Bien, Merton entonces va a definir consecuencias no deseadas del funcionamiento burocrático. Y ahí yo mencioné dos ideas para tenerlas en cuenta, volveremos seguramente en algún encuentro posterior. El burócrata dentro de una presión de la organización. Merton lo que dice es, Weber se olvidó de mencionar, no quiso mencionar, o no fue su análisis mencionar, que la organización burocrática, la estructura de la organización, presiona al burócrata para que no se escape de esos límites. Para que no se escape de esos límites. ¿Sí? Y eso va generando, en lo que la teoría de las organizaciones llama, incapacidad adiestrada. Y ustedes dirán, pero incapacidad adiestrada es algo contradictorio, porque si soy incapaz, no tengo adiestramiento. Bien, esa idea, que en realidad es de otro autor que se llama Chris Argyris, no importa por ahora, lo que podría ser explicada en los términos de lo que estamos hablando es, el burócrata, ¿sí?, se convierte, se adiestra en algo que cuando la organización tenga que enfrentar un cambio se va a transformar en una incapacidad. ¿Sí? Vieron que habíamos dicho en el primer punto que las organizaciones que llamamos inteligentes tienden a medir la capacidad de la gente, las habilidades de la gente por fuera de los requerimientos burocráticos. Bueno, eso es una visión más rica, si ustedes quieren, más de contenido de las relaciones humanas que no la organización burocrática, en la cual, dice Merton, las organizaciones desarrollan, el burócrata desarrolla una incapacidad adiestrada, es decir, se convierte en alguien que sabe mucho de algo que en algún momento se va a transformar en un problema, en una incapacidad, en un disvalor, si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? ¿Ale? ¿Quedó algo que dije medio mal? No. A mí me pareció muy claro. Bien. Entonces, esta teoría, digamos, o este desarrollo para el cual usamos un montón de palabras, vamos así a ir a Merton, puntualmente ahora, y vamos a mencionar cuáles son las disfunciones de la burocracia para Robert Merton. Esas disfunciones de la burocracia van a ser causadas para Merton porque los actores, ¿sí?, los burócratas, los trabajadores de la organización burocrática, van a ir desarrollando, profundizando alguno de esas características que tenía la burocracia. En esa profundización aparece el disvalor. ¿Por qué aparece el disvalor? Porque me aleja de una situación real. Me aleja, ¿sí?, el encerrarme en una de esas situaciones o en esas características de la burocracia, me aleja de una posibilidad de cambio. ¿Sí? Entonces, vamos. Ahí yo les anotamos las características o las disfunciones puntualmente que Merton menciona en su obra. Son relativamente fáciles de entender. Vamos a repasarlas de corrido y vamos a tratar de ver si queda alguna duda. La primera disfunción que Merton analiza en la estructura burocrática es el exagerado apego a los reglamentos. Creo que eso, cuando hablamos de Weber, las leemos todas y después volvemos, para hacerlo un poco más ordenado. El exagerado apego a los reglamentos, el formalismo y el papeleo excesivo, la resistencia al cambio, la despersonalización de las relaciones, la jerarquización como base del proceso de decisión, la conformidad con rutinas y procedimientos, la exteriorización de los signos de autoridad y la dificultad en la atención de clientes y conflictos con el público. Esas son, digamos, los grandes fenómenos de disfunción
que Merton ve en el desarrollo de las organizaciones burocráticas. ¿Sí? El exagerado apego a los reglamentos, todo lo hemos visto, digamos, ¿no? Es decir, el reglamento actúa como una especie de blanco-negro de lo que está bien o está mal. ¿Sí? Si lo dice el reglamento, se hace, aunque no sea del todo conveniente en ese momento, pero la justificación para el burócrata es que él hizo lo que estaba en el reglamento. ¿Sí? Su accionar fue objetivo, fue fundamentado. Yo hice lo que dice el procedimiento. Bien, de ahí deriva el formalismo y el papeleo excesivo. Es decir, si bien la burocracia es ¿cómo decirlo?, la expresión máxima del documento escrito, porque el documento escrito da seguridad, ¿sí? ¿Por qué haces esto? Porque acá me lo escribieron. Este procedimiento fue autorizado, ordenado por el jefe, y ahora después vamos a volver a esta idea del jefe como autoridad indiscutible. La resistencia al cambio, de lo que veníamos hablando recién, en la medida en que nos concentramos en que frente a un problema en el cual la norma no llega a pautar el comportamiento, la respuesta de la burocracia es más norma, ¿sí? Es decir, aquello que no me alcanza para resolver una situación, la burocracia lo profundiza pensando que de esa manera llega a la situación. Ese entramado, ¿sí?, esa herramienta que va generando un entramado de pautas, ¿sí?, de reglamentarismo, se le suele leer en algún análisis más actual de las organizaciones, ese reglamentarismo va generando una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque hay que desenredar mucho del reglamento y de algo que ahora vamos a ver. Para Merton es la incidencia de la burocracia en la personalidad. La despersonalización de las relaciones, lo que decíamos, ¿no? La jerarquía actúa como el fundamento de por qué, déjame un segundo. La jerarquía actúa como, perdón, no quise salir. Acepté a un alumno y ahí estamos. La jerarquía actúa como fundamento de la decisión. Bueno, ¿por qué haces esto? Porque el jefe lo dijo. Y seguramente si el jefe lo dijo es porque está escrito en algún lado. La incapacidad adiestrada como conformidad con rutinas y procedimientos. Bueno, yo no critico el procedimiento. A mí me dicen que tengo que hacer esto y tengo que hacerlo de esta manera y yo lo hago de esa manera. Por algo será, digamos, ¿no? También actúa como una especie de no compromiso, por así decirlo. La exteriorización de signos de autoridad, ¿sí?, que hace o que incentiva a la poca participación, ¿no? Por decir algo, seguramente la oficina del gerente sea más luminosa, más cómoda que la oficina de un empleado, ¿sí? Y como decía un profesor que nosotros teníamos cuando fuimos alumnos, Adolfo Negroto, él decía, yo me doy cuenta en el ministerio quién manda más o quién manda menos en función del escritorio de la secretaria que tenga antes. A mayor espacio para la secretaria, mayor poder tiene ese burócrata, ¿no? Es decir, eso lo vemos todo, ¿no? Es decir, cómo muchas veces la distribución del espacio físico ya nos da una impronta de poder, en el sentido al menos de ordenar, ¿no? Si vamos a Crozier, vamos a decir que no necesariamente ese burócrata con una secretaria, digamos, y una oficina mucho más grande, van a tener más poder que no un empleado que maneja otra situación. Pero desde el punto de vista formal, la burocracia nos define estructuras. Es decir, la burocracia es una gran estructura que nos define a quienes estamos dentro de la organización o quienes vamos a la organización a buscar algo que la organización hace, nos define estructuras de poder. Dificultad en la atención de clientes y conflictos con el público, ¿no? Lo que en alguna clase anterior dijimos, bueno, el sello que nos pone el cajero, que no está dentro del recuadro, selle aquí, cuando vamos a la ventanilla, bien, sí, es cierto, está el cuadrado donde dice selle aquí para pagar, pero lo importante que es, que esté dentro del cuadro el sello, o lo importante es que yo pague esa tasa que requiere ese trámite que voy a hacer, ¿no? Entonces, estas disfunciones
que va generando la burocracia, precisamente en su dinámica, en su funcionamiento, son las que normalmente nosotros podemos analizar en cualquier organización estatal, de mayor o menor envergadura o tamaño, ¿sí? Pero no solamente, o sea, no piensen solamente que es el ministerio, digamos, ¿no? O sea, que es la estructura más alta. También, si ustedes van a estas situaciones, o alguna de estas características, no necesariamente de todos, se dan, por ejemplo, y doy un ejemplo, y lo abrimos al debate si ustedes quieren. Hemos visto en varios de estos días que han pasado enormes colas de abuelos, de abuelas, de adultos mayores, de viejitos, como le decíamos hace muchos años, haciendo fila para vacunarse contra la gripe en una unidad sanitaria. Bien, ¿está funcionando la organización burocrática bien? ¿Por qué el jefe, la encargada de esa unidad sanitaria no sale a la calle y dice, bueno, no, vamos a organizar de otra manera, vengan ustedes a la tarde? Si en la unidad sanitaria siempre hay enfermeros, no siempre hay médicos, pero siempre hay enfermeros. Y para aplicar una vacuna contra la gripe, un enfermero está más que capacitado. De hecho, la aplica el enfermero siempre. ¿Por qué el responsable de esa unidad sanitaria, que seguramente sea un médico con enorme compromiso por la salud pública, no toma una decisión y sale y dice, no hagan fila, vos venite a las 4 de la tarde, porque total vacunas tenemos? Porque ese fue el mensaje de la organización, que vacuna habías. Entonces, ¿por qué la organización, por qué el burócrata prefiere digamos, la situación de las personas a vacunarse haciendo cola a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, y no reorganizarlo? Bueno, porque la norma él le dice, se entregarán números desde las 7 de la mañana, y está cumpliendo con la norma. Entonces, ahí aparece el problema de qué es más importante: un exagerado apego a la estandarización de los procesos en los mecanismos de coordinación nula y normalización de los resultados. No hay adaptación mutua. ¿Eso es una parte del texto de Petit, Natalia, o de dónde lo copiaste? Estoy aprendiendo a relacionar lo que decís con otros textos y quería preguntar si tiene que ver con eso. O sea, el exagerado apego a los reglamentos si tiene que ver con un exagerado apego a la estandarización de procesos en los mecanismos de coordinación, y lo que decís acerca de ordenar los horarios para las vacunas tiene que ver con una nula normalización de los resultados. Y que salga un personal a decir, venía a tal horario, porque también te puedo aplicar la vacuna en tal horario, tiene que ver con una falla en adaptación mutua. Pregunto si es eso, o si estoy errada. Muy audaz, bien, bien, porque metió Mintzberg junto con esto que vos estás dando. Está Sí, repasando. yo repaso, como decís vos, Alejandro, No, está muy bien, está bien. o Está sea, bien, sin miedo del error. es interesante, pero por supuesto, es muy interesante esto que vos planteas. Es interesante. Está bueno, está muy bueno. Como ejercicio está muy bueno. En ¿Qué te realidad, parece, Marce? Natalia, ibas a decir algo. no, ¿No? que les Ah, quería decir que como justamente por ahí me cuesta relacionar los textos, trato de arriesgarme para que sea más cómoda mi cursada, porque realmente a veces me cuesta relacionar. Entonces, como un juego. es Para muy ver. válido arriesgarse, es muy válido. Bueno, gracias. A ver, yo diría, el proceso vamos a usar el ejemplo que dábamos de la salita sanitaria. La situación de estandarización de los procesos es el inicio de ese día. O sea, la médica sabe que va a entregar, conforme vayan llegando, un número para aplicarse la vacuna, porque ese día tiene, no sé, 60 dosis, 70 dosis, y entregará 60 números, 60 dosis. Entonces, ahí sí se aplica una estandarización de los procesos. Abrimos la salita sanitaria, entregamos números hasta el número de vacunas antigripales que tenemos. Esa sería la estandarización de los procesos. En realidad, lo que falla ahí es el resultado, pero porque falla, a mi entender, la normalización en el procedimiento, ¿sí? O sea, lo que no logra normalizarse, lo que no logra reglamentarse, es el proceso. Claro está que eso hace que falle
el resultado, ¿sí? ¿Y por qué falla el resultado? La adaptación mutua podría darse en este sentido. Evidentemente no la hay. Ahí coincidimos, no la hay. No hay adaptación mutua. Es decir, ¿cómo hubiera procedido la adaptación mutua entre los enfermeros con ese médico? O incluso, igual, ¿cómo hubiera procedido la adaptación mutua entre el médico responsable de la salita y los enfermeros o quienes atienden a las personas que están haciendo fila? Sentarse y decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si bien el procedimiento dice que damos número hasta llegar al número 70, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 10 números de las 8 a las 11, 10 números de las 11 a las 14, 10 números de las 14, si total enfermero hay todo el día. Cortaremos a las 6, 7 de la tarde para que los adultos mayores no vengan a colocarse la vacuna haciendo frío, por ejemplo. Es decir, ahí no lograron las partes, la jefatura representada por ese médico y los administrativos o los enfermeros de la salita sanitaria no lograron un mecanismo que facilite el cumplimiento de los objetivos, aunque distorsione el procedimiento burocrático, ¿sí? Aunque no tenga en cuenta el procedimiento burocrático. Desde esa perspectiva, lo que vos decís está más que bien y lo explica suficientemente. ¿Sí? Es decir, buscando alguna manera de hacer algo distinto, porque ese es en definitiva lo que va a aparecer como valor agregado de las organizaciones con capacidad de aprender. De la situación problemática que atravesamos, poder hacer algo distinto cuando se nos presente la misma situación. ¿Sí? Esa podría ser un acercamiento rápido a la idea de las organizaciones con capacidad de aprender. Frente a un problema, la primera vez sí nos significó un problema, pero logramos modificar vía una adaptación mutua, vía, por ejemplo, una supervisión de corto alcance, logramos modificar la respuesta de la organización y eso, que el primer día fue un problema, los días siguientes no lo son. Digo problema en el sentido de la fila de los abuelos o adultos mayores o viejitos que todas las mañanas, como hemos visto durante varios días, hacían fila para ponerse la vacuna antigripal, con un agregado de mayor gravedad que debería haber motivado que alguien del sistema sanitario dé una respuesta. Se supone que quienes estamos vacunando en estos días son grupos de riesgo, porque tienen más de 60 o 65 años, porque tienen alguna patología, alguna enfermedad cardíaca, diabetes, alguna situación de inmunosupresión, etc. Entonces, somos los que más tenemos que cuidar, pero al mismo tiempo somos los que exponemos al frío. Y si no me equivoco, también algún día que hubo lluvia. Entonces, ven cómo el apego al procedimiento, el apego al reglamentarismo, hace que la organización no pueda cambiar. ¿Sí? Ahora bien, nadie... ¿Por qué ese médico o ese responsable de la unidad de la salita sanitaria, de la unidad de atención primaria, no modificó el procedimiento? Porque en definitiva tiene el espaldarazo, el apoyo de que él hizo el reglamento, él cumplió el reglamento. Y en realidad eso incluye una creencia que nos conviene a todos, que el reglamento nunca falla, ¿no? Eso es, digamos, como la verdad que sale a la luz cuando, bueno, precisamente algo falló, ¿no? Yo hice lo que dice el reglamento. En todo caso ahí aparece, bueno, habrá que establecer más normas. Y ven como en ese caso una solución, como decía Natalia, hubiera pasado mucho más rápida por la adaptación mutua que no por reglamentar más aún cómo ponemos las vacunas a las personas, digamos, que venían a nuestra salita sanitaria. Así que sí, coincido con lo que decís, Natalia, sí. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Ok. Bien. Entonces,
Esos son como los titulitos de las disfunciones de la burocracia para Merton, ¿sí? No vamos a hacer una lectura del texto de Merton, en todo caso veremos si la clase que viene les hacemos como alguna especie de resumen o se los enviamos en estos días, pero ir al texto de Merton, en principio yo preferiría que se centren en los textos perdón, en la realización de los trabajos prácticos o de las consignas que Alejandro les ha ido mandando y no seguir sumando lecturas, ¿sí? En el caso que ustedes sientan que está faltando material, que está faltando alguna idea de las consignas que les estamos pidiendo, bueno, lo desarrollaremos y lo ampliaremos, ¿sí? Pero mejor avanzar con el tema. Juliana dice que hay un compañero que se quedó sin internet, pero no tengo a nadie. Ah, acá está, ahora sí. Perdón, no lo había visto. Ezequiel. Ahí está. La idea, más que avanzar con textos teóricos, es tratar de que ustedes puedan ir sumando ideas a las consignas que les envía Alejandro, vinculadas con estos temas, ¿sí? Se nos va a cortar ahora. Alejandro, adelante. No, quería decirte lo siguiente. A raíz de un trabajo que envió un compañero, de una situación, problema que hemos planteado y de la cual estoy recibiendo ahora los distintos enfoques, él hacía justamente un comentario respecto a la problemática que generaba una organización con una excesiva burocratización. Yo justamente le comenté que más adelante íbamos a ver a un autor, íbamos a nombrar a un autor que justamente hablaba de esto. Al ser el modelo de Weber un modelo ideal, justamente en la práctica aparecen estos inconvenientes. Así que esto de alguna manera viene a consecuencia de ese trabajo y de otros que he recibido también, en donde sin estos conceptos nombran la problemática que genera una organización excesivamente rígida, por así decirlo. Así que esto vendría, digamos, a complementar para los compañeros que inclusive tienen pendiente ese trabajo, esto lo pueden utilizar, lo pueden ya incorporar en el análisis. De hecho, algunos lo hicieron sin haber conocido todavía el autor, el texto, etcétera, etcétera. Bien. Porque muchas veces el concepto es que definimos a una organización como burocrática. Y vos habías dicho la semana pasada, creo, si no me equivoco, que toda organización tiene una dosis necesaria de burocracia, en el sentido weberiano, no en el sentido nuestro, para poder funcionar. El tema es cuando esto se vuelve algo rígido y caemos en estos puntos que vos acabás justamente de explicar. Sí, coincido. Sí, sí. Así que esto ya lo pueden incorporar. Viene bárbaro. Está muy bueno. Hasta acá nosotros tratamos de dar una conceptualización de lo que en la teoría de las organizaciones se llama disfunciones, ¿sí? Es un concepto que aparece, insistimos, a mediados del siglo pasado, a partir de la obra de un sociólogo norteamericano, Robert Merton. La idea sería no darles un texto específico del libro de Merton. No darles una lectura específica del texto de Merton, pero para quien desee avanzar un poco, tenerlo presente, las ideas de Merton están en un libro que se llama Estructura Burocrática y Personalidad. Porque, y esa es la idea, digamos, con la cual cerraríamos este tema, Merton lo que dice es que la estructura burocrática, ¿sí? Ese conjunto de normas y reglas que pautan el comportamiento de
las personas en la organización, dentro de la organización, también se trasladan hacia su vida, digamos, fuera de la organización. Es decir, que la impronta, que el carácter burocrático, en el sentido weberiano, que el trabajador, el burócrata, el funcionario tiene dentro de la organización, también hace que la expresen, que la lleven a su vida de relación, ¿sí? No sé si les habrá pasado, pero tener un compañero al que conocen de algún lado, y cuando van a su lugar de trabajo, por ejemplo, le dicen, sí, yo me imaginaba, este era tu escritorio, porque como es en la vida por fuera de la organización, es dentro de la organización. Tiene una metodología, una forma de hacer las cosas, que aprende en la organización burocrática y que lleva a su vida de relación, ¿sí? De hecho, algún amigo, alguna pareja, a sus papás en algún momento le habrán dicho, no seas tan estructurado. Bien, ¿dónde tenemos o dónde interiorizamos la idea de estructura como idea de comportamiento? En las organizaciones, ¿sí? En las organizaciones. Recién Alejandro dijo en relación a un grupo de compañeros que habían planteado algún tema que todavía no habíamos desarrollado formalmente en la organización, Alejandro dijo, lo plantearon inconscientemente. Bien, habría que preguntarse si esa manifestación inconsciente de buscar algo más teórico en la situación que les estábamos dando, no tiene que ver con algo que están viviendo, sintiendo en la organización burocrática a la que pertenecen, digamos. Se expresa inconscientemente, pero en realidad el fundamento es bien objetivo y consciente, algo que está pasando. Dicho de otra manera, la conducta de las personas que están en las organizaciones burocráticas, fuera de la organización, podría ser analizada, esa influencia y esos condicionantes podrían ser analizados, sin entrar en un concepto demasiado psicológico, podrían ser analizados con los emergentes inconscientes que tienen, digamos, como aquello que supuestamente no es querido, sale porque sale, pero en realidad responde a una estructura de la personalidad que está influenciada, condicionada por un fenómeno burocrático. No quiero extenderme, es para largo, incluso no todos tenemos por qué estar de acuerdo con esa idea. Pablo, sobre todo en las organizaciones verticalistas como la policía y el ejército. Sí, claro. Hay organizaciones en las cuales el mando, la obediencia son, digamos, valores centrales, y más que valores son principios centrales, ahí está, más que valores son principios centrales. No puede haber otra situación, ¿no? Puede haber otra situación. Y si se dice, claro, los procesos de normalización, incluso las instituciones educativas también. Sí, claro, todas las organizaciones van a tender de alguna u otra manera a normalizar procesos, a normalizar resultados, porque la normalización, en cierta medida, es una pauta de seguridad, ¿sí? Cuando algo está normalizado, es decir, es igual para todos, eso a los actores, a las personas que intervienen, a quienes son los clientes externos, a quienes son los clientes internos, nos da seguridad, ¿sí? ¿Vale? Voy a enviarles el texto solo para que lo tengan como material adicional, es un capítulo corto. Bien, ese capítulo de Emerton está en el libro que le decíamos de estructura burocrática y personalidad, ¿sí? Por ahí al que le interesa, porque es cortito, es un solo capítulo, lo tengo acá, lo estoy repasando y por ahí lo quieren tener para que vayan armando su biblioteca virtual. Sí, a ver, como les decíamos, es un autor relativamente contemporáneo, Claro. falleció en el año 2003, si no me equivoco, o sea, es un autor en el cual en cualquier buscador de monografías, de tesis, en cualquier, digamos, buscador de trabajos indexados sobre cultura burocrática o sobre cultura organizacional burocrática va a aparecer, digamos. La idea de acá es que
si van a esos textos o si lo usan como parte del trabajo integrador final, bueno, sepan que hay un autor, Robert Merton, que tiene que ver con el desarrollo teórico de las disfunciones que las organizaciones burocráticas presentan. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros habíamos dicho que una de las situaciones que generaba la burocracia en su dinámica, en su desarrollo, tenía que ver con la situación de dificultad, de rigidez para analizar o para enfrentar, mejor dicho, para enfrentar situaciones de cambio. La idea de cambio organizacional, sobre la que vamos a hablar la clase que viene, no nos vamos a explayar en este encuentro, tiene que ver con una de las unidades de nuestro programa, la última de las unidades, junto con cultura organizacional, que nos habla o nos presenta el tema del desarrollo organizacional. Es decir, hacia la década del 60, del siglo pasado, hacia 1960, los teóricos, básicamente norteamericanos, ¿sí? Que enfrentaban la gran expansión de las organizaciones vinculadas básicamente con el desarrollo armamentista y con la carrera espacial, esos son los dos puntos de apoyo del desarrollo organizacional norteamericano moderno, si ustedes quieren, contemporáneo, actual, avanzan en la idea del desarrollo organizacional. ¿Qué sería el desarrollo organizacional? Bien, el proceso, el mecanismo en el cual quienes trabajamos en la organización, quienes somos contratados como consultores en una organización, quienes nos acercamos a una organización. Ahí Natalia pasó un archivo, Fundamentos de la Teoría Burocrática, Merton. Ah, bueno, ok, después lo vemos. El desarrollo organizacional sería entonces el esquema, el mecanismo que usamos. Ah, ok, es lo que estás mostrando, bárbaro. El mecanismo, el desarrollo que las ciencias sociales, las ciencias de las organizaciones van a tratar de construir, de elaborar, partiendo básicamente de esta situación. Tenemos un punto de partida, que es el estado actual de la organización, con sus falencias, con sus puntos críticos, pero también con sus puntos buenos, con sus puntos de funcionamiento, con sus valores. Había hace muchos años un análisis que seguramente ustedes han visto en alguna materia que se llamaba FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, las organizaciones tienen un conjunto de puntos a favor, fortalezas, y también básicamente situaciones que atender en el presente como problemas o también en algún futuro próximo como amenazas. Bien, el desarrollo organizacional será entonces parte de la disciplina del análisis de las organizaciones que va a tratar de ver, de construir el puente, el mecanismo, ¿sí?, entre esta situación de la organización hoy y esta situación de la organización a la que queremos llegar, hacia la que queremos avanzar. Ustedes comprenderán que la comunicación y los procesos de integración vertical y horizontal van a ocupar un lugar central en el desarrollo de las ideas de las organizaciones y su cambio y su modificación. Entonces, la idea de la que parte el desarrollo organizacional, es decir, el conjunto de principios, de teorías, que tratan de explicar cómo la organización puede mejorar a partir de un punto de partida para llegar a una situación que es definida como óptima, como deseable, es decir, a donde se quiere llegar, a donde se quiere cambiar, tienen que ver con esto. Las contradicciones de la organización burocrática son inherentes. ¿Qué está queriendo decir el desarrollo organizacional cuando postula? Bien, la burocracia no puede ser un mecanismo de cambio, no puede ser la burocracia un gestor, ¿sí?, de los procesos de cambio,
porque sus contradicciones son inherentes a sí mismas, o sea, las disfunciones, las contradicciones del funcionamiento burocrático nacen en la propia estructura del sistema. Dicho de otra manera, la burocracia no es una estructura creada para cambiar, sino todo lo contrario, para conservar. ¿Sí? Haciendo una analogía, la burocracia, más que una estructura para el cambio, es definitivamente una estructura conservadora de la organización. ¿Sí? E inherentes tienen que ver eso, que tienen que ver con su funcionamiento interno, con su lógica de funcionamiento interno, podríamos decir. Las organizaciones burocráticas, entonces, no son capaces de reorientar su comportamiento aprendiendo de los errores. El error, para la organización burocrática, es una falla en la aplicación del procedimiento, no una falla en el procedimiento. ¿Se ve la diferencia? Es decir, el problema, la fila de abuelitos y abuelitas en la unidad sanitaria, no es una falla en el procedimiento, es una falla en la aplicación del procedimiento. Hay que ajustar el procedimiento para que esa falla no se produzca, pero no hay que criticar el procedimiento. Hay que conservar, dicho la palabra que hemos usado hoy, hay que conservar ese procedimiento. Entonces aparece lo que algunos autores llaman el círculo vicioso de la complejidad. Frente a una falla, ¿qué hace la organización burocrática? ¿Cómo reacciona? Con más de la misma medicina, con más reglamentarismo, con más pauta, con menos libertad. Y, no lo anoté ahí, pero digamos, lo acabo de pensar ahora, cuando en las organizaciones tenemos menos libertad para hacer, también estamos teniendo un menor compromiso para proponer. Es decir, si cada vez veo que me dejan hacer cosas más pequeñas, más pausadas, eso que habíamos hablado hoy de el compromiso vinculado con la capacidad, con aprender, con aportar a la organización, el trabajador, la trabajadora, ¿sí? El agente en términos de Crucier, lo margina y dice, bueno, listo, acá ya está. Evidentemente acá de mí no quieren nada, no quieren que aporte nada. Y eso se vincula con la imposibilidad de cambiar. Entonces, el cambio organizacional va a ser el inicio del proceso del desarrollo organizacional. Es decir, si habíamos dicho que el desarrollo organizacional era la idea de analizar la organización hoy y definir, planificar un proceso que lleve a la organización a disminuir sus amenazas y a aumentar sus fortalezas, es decir, salgo de esta situación para llegar a esta otra situación, el cambio va a ser el primero de los pasos que el desarrollo organizacional deba pensar, deba analizar. ¿Sí? A partir de, básicamente, el desarrollo de autores latinoamericanos, ese cambio organizacional que en la literatura norteamericana, en la literatura moderna, estaba visto como un cambio de capacidades o habilidades individuales, ¿sí? De destrezas individuales, gracias al aporte de un conjunto de teóricos de las organizaciones latinoamericanos, podríamos englobarlo en autores de países no con alto nivel de desarrollo, hay un gran desarrollo de autores mexicanos también, van a tener que ver con que el cambio de las organizaciones no es solamente un cambio de procedimientos, no es solamente un cambio de metodologías, sino que también es un cambio cultural. ¿Sí? Es decir, las organizaciones, al formar parte de un sistema más amplio, que es la sociedad en su conjunto, va a tener condicionantes, situaciones en las cuales el cambio organizacional se va a vincular mucho con el cambio cultural que se piense, se desee, se crea necesario.
Esto como presentación, como idea. En la clase que viene vamos a hablar vamos a hablar directamente de cambio. Pero yo quería dejarlo planteado así, digamos. Vamos a iniciar a hablar de cambio en las organizaciones y vamos a entender ese cambio como una de las etapas, ¿sí?, del desarrollo organizacional. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Con qué, digamos, nosotros dijimos hasta acá, esperen que hay un mensaje, nosotros dijimos hasta acá, Pablo, ahí lo leo, nosotros dijimos hasta acá que dentro del desarrollo organizacional el cambio es como la etapa primera, como el elemento que se nos aparece primero. Si tuviéramos que pensar estrictamente en el cambio, ¿sí? En el cambio como proceso, como complicado proceso de las organizaciones, ¿cuál debería ser la primera etapa que deberíamos tener en cuenta dentro del cambio? No sé si se entiende lo que pregunto. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo podemos hacer hasta con un verbo, digamos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer cuando nos proponemos o somos contratados en una organización, o si tenemos una pyme y queremos iniciar un proceso de cambio? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para pensar inicialmente ese cambio? Tengo una cosa. Analizar las incertidumbres. Bien. Posibles. Giselle lo respondió: un diagnóstico. ¿Sí? El cambio necesariamente comienza con un diagnóstico. Es decir, si nosotros dijimos, ahora vamos a la duda, Pablo, ¿sí? Si nosotros dijimos que el desarrollo organizacional era el proceso, ¿sí?, la teoría que habíamos construido en el desarrollo de las organizaciones para decir, la organización está acá y quiere llegar acá, y a esto le llamábamos el proceso de cambio. Después vamos a ver que ese desarrollo organizacional va a estar enriquecido con algunas ideas, por ejemplo, el de las organizaciones con capacidad de aprender. Pero si nosotros habíamos dicho que el proceso de cambio era, si la organización está acá y queremos llegar acá, para saber dónde estamos, tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Sí? Es decir, un relevamiento, una definición rápida, un relevamiento, ¿sí?, relativamente objetivo, relativamente consensuado entre los actores, entre las partes, de que la organización es esta que tenemos, y esta organización que tenemos es esta organización con sus problemas y con sus ventajas, ¿sí? No todos los actores vamos a tener el mismo diagnóstico de la organización, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es, en los procesos de cambio, la primera de las no sencillas etapas. A ver, vamos un toque con la pregunta de Pablo. Entiendo que Crosier también hace una crítica al sistema burocrático al decir que no existen sistemas sociales completamente regulados o controlados. Son los actores quienes, dentro de las restricciones que les impone el sistema, disponen de un margen de libertad que emplean de manera estratégica en sus intenciones con los demás. Sí, es una pregunta que un sociólogo te podría responder seguramente con mucho más profundidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que Crosier, para los que militaban en la universidad o tenían una vida activa universitaria, había un libro después del Mayo francés que se llamaba La sociedad bloqueada, de Crosier, un libro pequeño, pero bastante interesante? Bien, tiene que ver con eso, Pablo. Sí, exactamente. No hay sociedades en las cuales el poder estatal, para decirlo fácil y rápido, el poder estatal controle completamente las estructuras de funcionamiento interno de la sociedad, ¿sí? Siempre la dinámica social incluye márgenes, espacios de posibilidad de escaparse al sistema reglamentarista definido por el poder público. Desde esa perspectiva, esa idea de Crosier, ¿sí?, va a ser desarrollada por Merton, ya que lo mencionamos, como funciones manifiestas y funciones latentes, ¿sí? Las funciones manifiestas, para decirlo rápido, serían el conjunto de estructuras que define el Estado para regular nuestro comportamiento.
Y las latentes serían aquellas que podemos desarrollar escapando, ¿sí? A las pautas formales que nos da. Desde esa perspectiva, nunca una sociedad puede ser, en términos de Crozier, completamente regulada o controlada, ¿sí? Por eso la crítica que él le hace en ese libro a la sociedad bloqueada es que dice, los franceses no supimos aprovechar el carácter revolucionario, si ustedes quieren, la dinámica revolucionaria que tenía un movimiento como el Mayo francés. Nos quedamos como bloqueados, precisamente, lo va a decir él, que es un sociólogo, por el apego a la norma que en definitiva primó frente a una situación de incertidumbre. Pero lo que vos decís es correcto. Para Crozier nunca una sociedad puede ser totalmente pautada. Y Natalia, ¿era eso más o menos, Pablo, a lo que decías o contestamos cualquier cosa? No, está bien, está bien. Pasa que yo lo traje a cuento porque estábamos hablando de Merton con respecto a la crítica que se le hace al sistema burocrático, y Crozier también es como que hace una crítica en ese sentido, el sistema burocrático. Sí, claro. Crozier, lo que pasa es que Crozier enfoca la crítica no en una construcción teórica de las disfunciones, sino que enfoca la crítica en las relaciones de poder. Es decir, el objetivo de Crozier es que, piensen en aquel momento, ¿no? 1940, 1950, que el poder formal genera situaciones en las cuales los actores pueden tener un juego importante. ¿Por qué? Porque los actores juegan en las áreas de incertidumbre. El objetivo de él, digamos, era apuntar a eso. Fue Merton quien dentro, insisto, de la escuela estructural funcionalista, y se acuerdan que recién dijimos, de Merton subrayen estructural funcionalista precisamente, porque bueno, Merton lo que analiza son las disfunciones en el funcionamiento, digamos. A Crozier lo podríamos subrayar más como estructuralista, y a Merton lo podríamos subrayar más como funcionalista, más Perfecto. como dinámico. Por ahí pasaría una distinción que, digamos, no sé si es si un sociólogo no la podría refutar con algún argumento más, pero para lo que es nuestra dinámica, esa podría ser una consideración. ¿Ale? ¿Vos querías decir algo? ¿Dije algo? ¿También? No, pensaba que en esto que escribe Pablo, marcando así una diferencia y una distancia, Foucault diría las grietas que siempre hay en la hegemonía, ¿viste? Cuando él describía los sistemas hegemónicos, él sostenía que siempre había lugares en donde esa hegemonía medio como que se resquebrajaba. Hacía, digamos, una comparación un tanto arbitraria. Y algún sociólogo, Marcelo, te diría que Crozier básicamente es uno de los fundadores de lo que se llamó la Escuela de Análisis Estratégico, una cosa así. Sí. Pero la estrategia basada en la negociación, digamos. En la negociación, sí. Dentro del espacio. Por eso, sí. Por eso pienso que es tan actual. Digo, pese a los años, sigue siendo un pensamiento muy, muy interesante. Porque hoy en día se habla mucho de negociación y de acordar. Bueno, vos como abogado, eso lo sabés. Viste que los tribunales que se implementaron en algunos lugares para acordar antes de llegar a un juicio, etcétera, para negociar. La mediación. Para mediación, no me salía la palabra, exactamente, para mediación. Pensaba en eso. Eso es lo que había propuesto. Sí, Pablo, sí. No, digo, eso es lo que había propuesto, surgió del último interrogante que habías dejado en la última clase, sobre qué nos sugería. Yo ahora no tengo la pregunta, esto que decía, el poder reside al margen de la libertad en que le disponga cada uno de los participantes comprendidos en una relación de poder. Esto es la posibilidad de rehusar. No sé si recuerdan la última clase. Sí, la última filmina. La última de las filminas que habíamos dado la clase anterior. Sí, es correcto. Siempre, por más regulada o controlada que esté el grupo, o
la sociedad, si hablamos de una estructura, de una megaestructura, siempre va a haber esa posibilidad, ese resquebrajamiento de las pautas formales para introducir, porque es imposible el controlar todo, digamos, ¿no? Es imposible controlar todo. Siempre va a haber un margen, por más, como decía Alejandro, por más panóptico que sea el diseño que le demos a una estructura de la organización, incluso a una estructura de vínculos sociales, siempre va a haber un margen de alejarnos, de escaparnos, ¿no? Dicho de otra manera, siempre vamos a poder crear un poco de libertad, por más que nos atosigue el poder, ¿no? Y Natalia, habías agregado necesidades de comunicación, recursos y canales que tengo, expectativas de las partes interesadas. Bien, no sé a qué apuntabas con eso, pero yo te podría decir, esas van a ser elementos a considerar en la formulación de nuestro diagnóstico. Claro. No sé a qué apuntabas, Natalia, si era con eso. Sí, la compañera dice un diagnóstico, entonces pensé en esas etapas. Eso. Sí, lo que pasa es que ahí yo haría como alguna pequeña aclaración, y no tiene que ver con esto, porque no hemos empezado a hablar ni de cambio ni de diagnóstico. Yo, si estamos hablando de comunicación estrictamente, pondría como 1, recursos y canales que tengo. Como 2, pondría necesidades formales de la organización, y como 3 pondría expectativa de las partes interesadas. Si estamos hablando puntualmente de comunicación, pero bueno, también lo podría encarar distinto, no necesariamente es así. Pero uno podría decir rápidamente, porque la idea no es hablar ahora de diagnóstico y de cambio, que el diagnóstico debería ir de un detalle, un desagregado, como se suele decir ahora en términos de consultoría o de organizaciones, desde un desagregado de lo formal a la incorporación de lo informal.